Le conté mi secreto más doloroso. Él me juró que podía confiar en él. Una semana después, todos sabían mi historia. Y lo peor, se estaba riendo de mí. Me llamo Valeria y tengo 28 años. Durante mucho tiempo creí que el amor era un refugio. Que si uno se entregaba con honestidad, el otro iba a cuidar eso como algo sagrado. Pensé que compartir lo más profundo de uno era un acto de intimidad, una promesa silenciosa de respeto. Pero estaba equivocada. Conocí a Marco cuando no buscaba a nadie. Había salido de una relación larga, desgastada por la rutina y la decepción, y me encontraba en ese limbo emocional donde no quieres volver a empezar pero tampoco sabes estar sola. Él apareció como suelen aparecer las personas que cambian todo, sin aviso, sin esfuerzo, solo existiendo con naturalidad. Nos conocimos en la presentación de un libro. Hablamos de literatura, de películas francesas que ninguno de los dos había visto pero fingimos haber amado, y terminamos compartiendo una cerveza y riéndonos de lo absurdo que era todo. Desde esa noche no dejamos de hablar. Los mensajes eran diarios, las llamadas se hacían cada vez más largas, y sin darme cuenta, ya estaba esperando sus palabras como quien espera oxígeno. Marco era atento, perspicaz y tenía esa habilidad de hacerte sentir escuchada incluso cuando no decías nada. Me preguntaba por mis días, mis ideas, mis miedos. Y yo, que siempre fui reservada, empecé a abrirme. Al principio eran cosas pequeñas, recuerdos sueltos, anécdotas de infancia. Pero con el tiempo, le fui entregando más. Me hacía sentir segura. Como si por fin hubiera encontrado a alguien con quien no tenía que fingir. A los 6 meses ya estábamos viviendo juntos en un pequeño departamento alquilado. Era un espacio modesto, con más libros que muebles, pero se sentía nuestro. Cocinábamos juntos, peleábamos por quién dejaba la toalla en el piso, y hacíamos las paces entre risas y películas a medio terminar. Había discusiones, claro, pero también cariño, complicidad, y eso que uno llama amor aunque no sepa definirlo del todo. Una noche, después de unos tragos, Marco me preguntó cuál era mi secreto más grande. Algo que no le hayas contado a nadie, algo que te dé miedo decir, dijo con una sonrisa medio ebria pero con una ternura que desarmaba. Dudé. Hubo un silencio largo. Él no insistió, solo me miró, como si dijera estoy acá, cuando quieras. Y lo dije. Le conté lo que ocurrió cuando tenía 17 años. Una decisión difícil, un conflicto familiar que me marcó profundamente. Algo que nunca había contado completo. Fue la primera vez que lo expresé en voz alta, sin omitir detalles, sin esconderme. Marco me escuchó sin interrumpir. Al final, me abrazó fuerte y me susurró al oído, gracias por confiar en mí. Ahora somos de verdad. Esa noche dormí tranquila, como si al fin alguien me hubiera aceptado con todas mis partes rotas. Pasaron casi 2 años desde aquel día. Seguimos viviendo juntos, construyendo una rutina, haciendo planes. Yo pensaba que estábamos bien. Que, aunque no todo fuera perfecto, estábamos en el mismo camino. Pero un viernes, sin previo aviso, Marco me dijo que ya no se sentía conectado. No es otra persona, dijo, bajando la mirada. Es solo que me siento apagado. Me pidió que me fuera. El departamento lo habíamos alquilado entre los dos, pero él tenía el contrato a su nombre. No quise discutir. Armé una maleta con lo que pude, dejé una nota donde decía que le deseaba lo mejor, y me fui sin mirar atrás. Me dolía, claro. Pero también sentía una extraña calma. Pensé que habíamos sido adultos, que habíamos cerrado algo importante con madurez. Pero me equivoqué. Unos días después, una amiga en común me escribió con un tono incómodo. ¿Te molesta si te pregunto algo personal? Es sobre algo que Marco dijo. Mi estómago se cerró. Cuando me mandó la captura de pantalla, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era un mensaje que él había escrito en un grupo de amigos. Contaba mi historia. Usaba mis palabras, las que le había confiado entre lágrimas. Y lo hacía con un tono casi burlón, como si fuera una anécdota ligera. Al principio pensé que era un malentendido. Que tal vez se trataba de otra persona. Pero luego llegaron más mensajes. Más capturas. Personas que apenas conocía me preguntaban cosas que solo él sabía. Me escribieron desde cuentas anónimas. Una compañera de trabajo me dijo que alguien había comentado cosas delicadas sobre mí. Quise llamarlo, pero me bloqueó. Fui a su trabajo, no me dejaron pasar. No tenía forma de enfrentar lo que había hecho. Durante semanas no salí de casa. Tenía miedo de encontrarme con miradas que supieran, con personas que me reconocieran por lo que él contó.
No dormía. No comía. Solo me repetía una y otra vez que había sido una tonta, una ingenua, que no debía haber confiado. Pero en el fondo, sabía que no era culpa mía. Marco no había traicionado solo mi confianza. Había usado lo más vulnerable de mí para hacer daño. No por necesidad. No por impulso. Solo porque podía. Y eso fue lo que más dolió. Durante semanas no toqué el celular. No respondí mensajes, no abrí redes. Todo lo que antes era parte de mi rutina social ahora me parecía una amenaza. Cada notificación me hacía temblar. Cada sonido me sobresaltaba. Cambié mis horarios, salía solo cuando sabía que no vería a nadie, me cruzaba de aceras y reconocía una cara, bajaba la mirada en mi propio edificio. Yo sabía que no había hecho nada malo, lo repetía como un mantra. Pero la vergüenza parecía haberse pegado a mi piel. No por lo que había contado, sino por cómo lo había usado él. Me habían expuesto emocionalmente frente a desconocidos, y esa sensación era como una quemadura que no se veía, pero ardía. En el trabajo, aunque nadie decía nada, yo sentía las miradas. Las conversaciones que paraban cuando entraba. Los silencios demasiado largos. Ya no era Valeria, la que entregaba buenos informes o aportaba ideas frescas. Era la del rumor, la que salió con ese chico, la que dicen que. Nadie lo decía en voz alta. Pero yo lo sentía. Y eso bastaba. El daño no fue físico. Pero fue profundo. Había entregado una parte muy personal de mí a alguien que la convirtió en tema de conversación. No para defenderse. No por rabia. Simplemente porque quiso. Y esa intención, tan fría, fue lo más difícil de asimilar. Hubo días en que no me levantaba de la cama. No porque no pudiera físicamente, sino porque sentía que todo lo que era mío había quedado expuesto. Como si no tuviera derecho a habitar mis propios espacios sin recordar lo ocurrido. Volví a terapia. Conté todo. Otra vez. Esta vez con una capa más de dolor encima. Mi psicóloga me miró con calma y firmeza. No estás rota, me dijo. Estás herida. Y eso tiene arreglo. Esa frase fue un ancla. No me hizo sentir mejor de inmediato, pero me dio una base desde la que empezar. Empecé a escribir. No textos elaborados, no algo que alguien más leería. Solo pensamientos, frases sueltas, palabras que necesitaban salir. Llené cuadernos con recuerdos, con emociones difíciles, con preguntas que no sabía responder. No era literatura. Era una forma de sostenerme. Una tarde, sin pensarlo, escribí su nombre en una hoja y luego lo taché. No una vez. Varias. Como si al borrarlo pudiera también borrar el dolor. Pero entendí que no se trata de borrar, sino de resignificar. No se puede eliminar a alguien que te marcó tanto, pero sí se puede aprender a mirarlo con otros ojos. Y entonces, llegó algo inesperado. Un correo. Sin remitente claro. Solo decía importante en el asunto. Dudé en abrirlo. Pero la curiosidad fue más fuerte. Era un archivo de audio. Lo descargué y lo escuché. Era su voz. Marco. Contando mi historia en una reunión. Con risas de fondo. Comentarios. Gente que celebraba el chiste. Sonaban vasos, una guitarra desafinada, música baja. Y él. Usando mi relato como si fuera una anécdota divertida. Como si no le doliera nada. ¿Y cómo reaccionó cuando se lo contaste? Lloró, respondía él, entre risas. Me dijo que era un secreto. Pero bueno, uno nunca sabe cuánto de eso es cierto. Se reían. Como si yo fuera un personaje inventado. Como si mi dolor fuera parte de una historia graciosa. Lloré. Pero esta vez no fue tristeza. Fue indignación. Guardé ese audio. Lo renombré como prueba 1. Y por primera vez, pensé en hacer algo legal. El miedo volvió enseguida. ¿A quién le iba a importar? ¿Qué ley protege una conversación rota? ¿Qué sanción existe para alguien que traiciona la confianza emocional? Hablé con una abogada. Le conté todo con cuidado, sin dar nombres al principio. Me escuchó con atención. Hay base, me dijo. Se puede denunciar como vulneración de privacidad y uso indebido de información sensible. Incluso hay indicios de difamación. No lo podía creer. Alguien me decía que esto tenía un nombre. Que no era solo algo feo que pasó.
que era algo que se podía señalar. Iniciamos la denuncia. Tuve que revivir todo. Releer conversaciones, ordenar archivos, buscar pruebas. Pero ahora cada paso tenía un sentido. Cada documento entregado era una forma de recuperar mi historia. Demostrar que lo que viví no era exagerado. Semanas después, Marco fue notificado. Lo supe porque empezó a escribirme de nuevo. Primero mensajes suaves, casi condescendientes. No quise hacerte daño. Estás exagerando todo. Esto no era para tanto. Luego, el tono cambió. Te vas a arrepentir. Esto va a salir caro. No sabes lo que estás haciendo. No respondí. Los reenvié todos a la abogada. Cada palabra suya se convirtió en una prueba más. Mientras tanto, yo seguía reconstruyéndome. Salía a caminar con una amiga aunque no tuviera ganas. Me forzaba a mirarme al espejo. A hablarme con un poco de ternura. A prepararme el desayuno aunque no sintiera hambre. Algunos días retrocedía. Me encerraba otra vez. Pero otros avanzaba. 1 centímetro. Una palabra. Una respiración sin culpa. Y entonces, llegó otro mensaje. Esta vez, por Instagram. Hola, sé que esto puede parecer raro, pero creo que necesitamos hablar. Se trata de Marco. Sentí un escalofrío. ¿Otra historia? ¿Otra herida? La respuesta estaba en ese mensaje. Y lo que descubrí después fue peor de lo que imaginaba. Abrí el mensaje con el corazón latiendo como si estuviera corriendo. Era de una cuenta que no conocía. Perfil casi vacío. Sin foto clara. Solo una biografía simple, ingeniera industrial. El mensaje decía, me llamo Natalia. Salí con Marco hace un tiempo. Necesito saber si lo que me pasó solo me pasó a mí. Sentí que el estómago se me encogía. Respondí con cautela. ¿Qué te pasó? Lo que vino a continuación fue un espejo de mi historia. Natalia también había compartido con Marco algo muy íntimo. En su caso, una experiencia de acoso en la universidad que nunca había contado a nadie. Marco, según sus palabras, fue comprensivo, protector, cálido. Le dijo frases que a mí me resultaban muy familiares. Gracias por confiar en mí. Ahora somos de verdad. Yo nunca usaría esto contra ti. Pasaron los meses. La relación terminó sin escándalos. Pero poco después, Natalia se enteró de que al menos 2 personas conocían su historia. Personas que no debían saberla. Una incluso la utilizó en una discusión laboral. Y cuando ella intentó rastrear cómo se había filtrado, todo apuntaba a Marco. Me temblaban las manos mientras leía. Porque cada frase, cada paso, cada detalle, coincidía con lo que yo había vivido. No era coincidencia. Era un patrón. Le conté lo que me pasó. Compartimos nuestros relatos como si estuviéramos armando un rompecabezas de horror. Las similitudes eran demasiadas como para ignorarlas. Con el tiempo, se unieron otras 2 chicas. Una había sido compañera de él en un curso de escritura. La otra, una ex de años atrás. Ambas habían pasado por lo mismo. Un vínculo emocional. Una confesión profunda. Y luego, la traición. Una de ellas incluso tenía capturas de pantalla con frases idénticas a las que Marco nos decía a todas. Copiadas palabra por palabra. Lo que me contaste me hace verte más humana. Ahora que lo sé, te entiendo mejor. Siempre voy a estar de tu lado. No podía ser casual. Cada testimonio revelaba una historia de confianza quebrada. De intimidades usadas como moneda social. Como si cada confesión fuera un logro. Un trofeo. Y lo más escalofriante, ninguna de nosotras se conocía antes. Él lo había hecho con distintas personas, en distintos momentos, pero con el mismo guión. Fue Natalia quien lo dijo primero, esto no es solo una mala relación. Esto es manipulación emocional sistemática. Nos reunimos con mi abogada. Le mostramos todo, capturas, correos, audios, relatos. Ella tomó nota de todo y dijo, esto ya no es solo un caso personal. Puede convertirse en algo mayor. La palabra que usó fue precedente. Eso me dio escalofríos, pero también fuerza. Porque hasta entonces, todo lo que había hecho era para defenderme. Para no derrumbarme. Pero ahora, quizás, podíamos evitar que alguien más pasara por lo mismo. Tal vez podíamos convertir este dolor en algo útil. Poco después,
Marco recibió una citación formal. Esta vez no solo por mi denuncia, sino por una ampliación con nuevos testimonios. Su reacción fue inmediata. No con disculpas. No con reflexión. Publicó indirectas en redes. Frases como ahora resulta que todos son víctimas, cuidado con las que se organizan, la nueva moda es acusar sin pruebas. Nunca decía nuestros nombres. Pero todos sabían de quién hablaba. Algunas personas lo apoyaban. Le dejaban comentarios de ánimo. Hacían bromas. O simplemente dudaban de nuestras palabras. Pero otras empezaron a mirar con otros ojos. Una antigua compañera suya nos escribió por separado. Nos dijo que Marco ya tenía fama en la universidad de sacar secretos a las chicas para luego presumirlos con sus amigos. Que lo hacía con tanta naturalidad que nadie lo confrontaba. Ahí entendí algo importante. No solo era lo que él hacía. Era lo que otros permitían. El silencio. La risa cómplice. La falta de consecuencias. Durante días estuve en shock. Por momentos me sentía fuerte, determinada. Y otras veces, vencida. Como si me hubieran quitado algo que no sabía que podía perder. Pero Natalia siempre estaba ahí. Nos mandábamos audios, mensajes, incluso nos reuníamos por videollamada. Nunca nos habíamos visto en persona, pero la conexión era inmediata. Nos habíamos reconocido desde la herida. Y eso, sanaba. Un día le dije. No sé cómo habría seguido sola. Y ella respondió, ninguna de nosotras debería haber estado sola en esto. Fue entonces que decidimos no callar más. Empezamos a compartir nuestras historias, sin nombres ni datos sensibles, en foros de apoyo, en grupos privados. No buscábamos fama ni escándalo. Solo sabíamos que había otras personas allá afuera que tal vez necesitaban escuchar que esto también podía pasarles. Y que no era su culpa. Y funcionó. Llegaron más mensajes. Una chica escribió, le conté algo que nunca había dicho y ahora lo sabe medio círculo de amigos. Pensé que era mi culpa. Ahora entiendo que no. Otra escribió, lo tuyo me dio valor para hablar. Y así, lentamente, el relato dejó de ser mío. Se volvió de muchas. Y por primera vez, sentí que tenía sentido. Las semanas siguientes fueron una mezcla de cansancio emocional y pequeños avances. La denuncia ya estaba en curso, pero no era como en las películas. No había una línea recta. Había papeles, correos, fechas que se postergaban, llamadas que no llegaban. Pero Natalia y yo seguíamos firmes. Nos hablábamos casi a diario. A veces para revisar documentos, otras solo para saber cómo estaba la otra. Habíamos creado una amistad sin haber tomado un solo café juntas. Una conexión que nacía desde lo profundo, desde esa experiencia que no se elige, pero que une. Mientras tanto, Marco seguía su vida como si nada. En redes sociales mostraba salidas, libros que leía, frases inspiradoras. Recibía comentarios positivos, aplausos virtuales. Parecía feliz. Tranquilo. Y yo, desde mi lado, apenas podía dormir. Me despertaba sobresaltada. Soñaba con conversaciones que no quería recordar. Revisaba mensajes viejos y volvía a preguntarme qué había hecho mal. Una parte de mí deseaba que él perdiera todo. Que quedara expuesto. Que sintiera lo que yo sentía cada vez que alguien me miraba con desconfianza. Pero otra parte, más silenciosa, más madura tal vez, solo quería que se alejara. Que dejara de ocupar espacio en mi mente. Una noche, mientras ordenaba documentos, encontré una carpeta olvidada. Había una grabación. Un video de nosotros, grabado por él en una tarde cualquiera. Yo hablaba sobre cosas simples, lo que quería hacer, planes tontos, ideas que me daban ilusión. Me vi en esa pantalla, y no me reconocí. Esa chica tenía brillo en los ojos. Sonreía sin peso. Confiaba. Y ahí entendí algo que dolía, pero también me liberaba. Yo no había fallado por confiar. Él había fallado por traicionar. Y esa diferencia, lo cambiaba todo. Escribí esa frase y la pegué en el espejo. Confiar no fue un error. Ser tú, sí. Desde entonces, algo en mí empezó a cambiar. No fue de un día para el otro. No me levanté distinta al día siguiente. Pero empecé a mirar con otros ojos. Hablé con mi terapeuta y me animé a decirlo en voz alta. No quiero cargar esto como si fuera mi culpa. Ella asintió. No dijo mucho.
Solo me miró con esa calma que abraza sin palabras. Poco a poco, empecé a hablar del tema con personas de confianza. No para dar explicaciones, sino para recuperar mi voz. Al principio temblaba. Pero cada vez menos. Una tarde, mi jefa me pidió conversar. Me puse tensa al instante. Pensé que era una advertencia, una queja, algo relacionado con el ruido que había empezado a circular. Pero no. Valeria, me dijo. Sé que estás pasando por algo muy difícil. Y quiero que sepas que aquí no estás sola. No supe qué decir. Hay más gente de la que piensas que valora lo que estás haciendo. Incluso aquí. No todas miran para otro lado. No me despidieron. No me cuestionaron. Me ofrecieron apoyo. Tiempo flexible. Y, semanas después, me invitaron a colaborar en un pequeño proyecto interno sobre bienestar emocional. No podía creerlo. Lo que empezó como una tormenta, poco a poco, estaba abriendo espacio para algo nuevo. Más adelante, Natalia y yo fuimos citadas para una audiencia formal. El día que llegó, sentí que el estómago se me cerraba. Entrar a esa sala fue como caminar con los pies descalzos sobre hielo. Pero estaba lista. Nos sentamos una al lado de la otra. Nos tomamos la mano. No hablamos. No hacía falta. Éramos dos voces en la misma historia. Marco no fue. Envió a su abogado. Pero su ausencia hablaba por sí sola. Cuando terminé de contar mi parte ante el juez, no me tembló la voz. No bajé la mirada. Salí de esa sala sabiendo que, al menos por ese momento, yo había recuperado algo que él me había quitado, mi propia narrativa. Días después, otra chica me escribió. Había leído sobre el caso en un foro anónimo. Reconoció patrones. Se identificó. Quería unirse. Y así, sin buscarlo, el círculo se hizo más grande. Éramos muchas. Con historias diferentes. Pero el mismo tipo de daño. Y eso ya no podía ignorarse. Las semanas siguientes fueron intensas. No solo emocionalmente, sino también en términos legales. Presentar pruebas, entregar mensajes, repasar recuerdos, era como vivir todo de nuevo, pero con otro propósito. Natalia y yo nos apoyábamos mucho. Hablábamos a diario, revisábamos lo que teníamos, compartíamos avances. Nuestra amistad, nacida del dolor, se volvió un pilar firme. Sabíamos lo que la otra sentía sin tener que explicarlo. Un día recibimos la noticia: Marco sería citado por la fiscalía. No como sospechoso aislado, sino como parte de un caso con múltiples testimonios. No era solo mi palabra. Ya éramos varias. Su reacción fue inmediata: publicaciones en redes sociales con frases indirectas, burlas disfrazadas de sarcasmo. Nunca mencionó nombres, pero era evidente que se refería a nosotras. Aún así, muchas personas empezaron a mirar con otros ojos. Algunas lo apoyaban. Lo defendían. Otras comenzaban a recordar cosas, a conectar actitudes, a cuestionar. Una excompañera suya nos escribió. Nos contó que en la universidad ya se comentaba que Marco sabía mucho sobre las chicas con las que salía. Que tenía una habilidad para que confiaran en él, y luego usaba esa información como quería. Nadie decía nada en voz alta, pero todos lo sabían. Ahí comprendí que no era solo lo que él hacía. Era el silencio que lo rodeaba. La risa que lo validaba. Las miradas que evitaban enfrentarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí claridad. Un día, mientras caminaba sola, entré en una librería. Me detuve frente a un estante donde estaba mi libro. Lo tomé con manos temblorosas. No me reconocía del todo en esas páginas, pero sabía que eran parte de mi historia. Parte de mi sanación. Esa noche, abrí un mensaje antiguo. Era del editor. Me decía que varios lectores le habían escrito para agradecer el contenido. Que lo habían compartido en espacios donde el silencio solía reinar. Sonreí. Porque entendí que mis palabras ya no eran solo mías. Habían viajado más allá. En medio de todo, también volvía a vivir. Retomé actividades que había dejado: salir a caminar, ver películas sin revisar mi celular, preparar comida solo para mí. Cosas pequeñas, pero importantes. Y entonces llegó la citación oficial: debía presentarme ante el juez. Me temblaron las manos. Pero esta vez, no por miedo, sino por el peso de lo que significaba. Me preparé con mi abogada. Repasamos fechas,
datos, nombres. Cuando llegó el día, me vestí con calma, respiré profundo y salí. Marco no fue. Envió a su abogado. Pero esa ausencia, lejos de debilitarme, me dio fuerza. Porque el que tiene la verdad, da la cara. Natalia sí estuvo. Nos tomamos la mano. No dijimos mucho. No hacía falta. Frente al juez, relaté todo. Sin titubeos. Con firmeza. Era mi historia, mi dolor, pero también mi voz. La audiencia fue breve. Solo una parte del proceso. Pero al salir, sentí que algo se había cerrado. No completamente, pero lo suficiente como para seguir caminando. Días después, otra chica se comunicó conmigo. Había leído un hilo en redes y reconoció su propia historia. Quería unirse. Quería contar. Cada nuevo testimonio reforzaba una verdad, no estábamos solas. Y lo que parecía invisible, ahora tenía nombre y rostro. Natalia me escribió esa noche, gracias por no dejarme sola. Le respondí. No hicimos nada malo. Solo confiamos. Y eso no debería doler. Y con eso, entendí que el silencio no me protegía. Hablar era mi forma de sanar. Los meses que siguieron fueron extraños. Volvía a la rutina poco a poco, levantarme temprano, trabajar, hablar con personas sin sentirme en peligro. Pero algo dentro de mí seguía ordenándose, como si mi interior aún se acomodara tras una gran sacudida. Había señales. Pequeñas cosas que antes no me permitía, cantar mientras cocinaba, caminar escuchando música, pasar por lugares que evitaba sin sentir angustia. Detalles que marcaban el comienzo de una nueva etapa. Una tarde, Natalia y yo salimos a tomar un café. Fue extraño vernos fuera del contexto de denuncias, pero también reconfortante. Hablamos de libros, de series, de nuestras familias. Reímos sin peso. Ella me dijo, si alguien me hubiera dicho que una de las personas más importantes de mi vida aparecería así, no lo habría creído. A veces lo más inesperado es lo que más nos salva, respondí. De a poco, otras mujeres se sumaron a nuestra red. Historias distintas, pero con un patrón común, confianza entregada y usada sin cuidado. Lo que empezó como un acto de defensa, se convirtió en un espacio de apoyo. Una noche, revisando correos, encontré uno de la editorial que publicó mis textos. Me contaban que el libro, aunque pequeño, se estaba utilizando en talleres, círculos de lectura y grupos de apoyo. Sonreí. No por orgullo, sino por saber que mis palabras, nacidas del dolor, estaban sirviendo a otras. Conocí a alguien nuevo. Le conté que venía de una experiencia difícil. Que necesitaba paciencia. Que no toleraba ciertos comentarios. Él solo escuchó. Y eso bastó. En el trabajo, me ofrecieron una nueva posición. Dudé, pero acepté. Porque entendí que el miedo no debía decidir por mí. Que si alguna vez caía, ya sabía cómo volver a levantarme. Un día, recibí un mensaje de una antigua conocida. Me dijo que había leído sobre el caso, y que ahora entendía cosas que antes había normalizado. Me agradeció por haber hablado. Por no haber guardado silencio. Esa frase me marcó, gracias por no dejarlo pasar. Por mucho tiempo creí que lo mío no era suficiente para alzar la voz. Que debía aguantar, adaptarme, callar. Pero entendí que hablar no fue solo una opción. Fue necesario. Fue sanador. Hoy sigo sanando. No soy una versión perfecta de mí misma. A veces aún dudo, me invade el miedo, me repliego. Pero también me defiendo. Me escucho. Me acompaño. Y ya no me culpo. Cierro esta etapa con una certeza, no todo lo que se rompe queda perdido. A veces, lo que se reconstruye, se vuelve más fuerte. Y yo, ahora, soy eso, más fuerte. Más libre. Más yo.